Reciban nuevamente un cordial saludo. Bienvenidos a la sesión 10 del segundo curso de especialización en eliminación de barreras burocráticas y mejora regulatoria. En esta oportunidad se tratará el tema de recientes modificaciones al régimen de eliminación de barreras burocráticas, que estará a cargo de la doctora Harold Lee. La doctora Harold Lee es dedicada a la asesoría empresarial en el ámbito de la competencia, consumo, publicidad y sectores regulados, así como en el ámbito concursal. Cuenta con más de 5 años de experiencia asesorando a empresas en distintos sectores como retail, inmobiliario, aeronáutico y educativo, entre otros. Se ha desempeñado en una Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI. Cuenta con un curso de posgrado en Derecho Administrativo Global por la Universidad de La Coruña y actualmente se encuentra cursando el máster en Derecho, Empresa y Justicia por la Universidad de Valencia y es secretaria académica del Anuario Iberoamericano de Derecho de la Competencia y del Consumo. Doctora, es un honor tenerla el día de hoy como ponente. Para no dejar pasar el tiempo, le concedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias por su participación y por su presencia en esta conferencia virtual el día de hoy. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me confirman por favor si es que pueden ver la presentación? Tuve aquí un problema con Sí, el sí, acceso del Zoom, que está con otro nombre, pero se ve gracias por la perfectamente. presentación. Mi nombre es Jairol y me voy a encargar de dictar este módulo. En esta presentación vamos a hablar a detalle sobre las recientes modificaciones al régimen de eliminación de barreras burocráticas. De todas formas, como introducción, vamos a tocar de forma muy breve, muy superficial, más o menos en qué consiste el sistema de protección de barreras burocráticas, más o menos cómo funciona el procedimiento, para al final comentarles de manera muy precisa en qué consisten estas recientes modificaciones legislativas. Em, Como sabemos, si bien el Estado tiene la potestad de formular regulaciones y distintas medidas en virtud de la protección del interés público, el Estado también se encuentra en el deber de garantizar reglas uniformes de manera que todos los agentes económicos puedan acceder a y permanecer en el mercado, ¿no? Así como para también emitir medidas de simplificación administrativa para quienes tramiten un procedimiento ante distintas autoridades estatales. Entonces, con el objetivo de lograr este marco que estamos diciendo, es que aparece el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas a cargo del INDECOPI. Como marco normativo sobre el cual vamos a fundamentar esta exposición, tenemos el decreto legislativo 1256, que es la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. Tenemos el texto único ordenado de la Ley 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y tenemos también la normativa sectorial aplicable, que va a variar, depende de cada caso en concreto y depende de qué barrera nos encontremos delante, ¿no? En tal sentido, del conjunto de estas normas, se señala y se reconoce expresamente el encargo del INDECOPI de verificar tanto la legalidad y la razonabilidad de las barreras burocráticas que sean impuestas a los ciudadanos, a los agentes económicos, por parte de las entidades de la administración pública y por ende, en caso se verifique tanto la ilegalidad o la irrazonabilidad de estas disposiciones, disponer su inaplicación. Ojo que esto no implica de ninguna manera sustituir, por ejemplo, la autoridad en el ejercicio de sus funciones, sino únicamente verificar que las regulaciones administrativas tengan una justificación que sea razonable, ¿no? Teniendo en cuenta también el impacto que el ejercicio de estas medidas tiene sobre los derechos de los administrados y su permanencia en el mercado. Ahora, ya entrando un poquito más al procedimiento en sí y de lo que es una barrera burocrática, vamos a pasar a definir qué es una barrera burocrática, cómo se pueden materializar estas barreras y cuál es el origen de estas disposiciones. Una barrera burocrática, como vemos aquí en el primer cuadrito,
de forma muy resumida y de acuerdo a lo que establece la norma, es una exigencia, requisito, limitación, prohibición o cobro que imponga cualquier entidad que se encuentra dirigida a condicionar, restringir o obstaculizar el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado o que de repente puedan afectar a los administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas o principios que garantizan la simplificación administrativa. Es importante también tener en cuenta de que muchas veces se confunde que la sola calidad de exigencia, requisito, limitación, prohibición, no implica necesariamente su carácter ilegalidad o su carencia de razonabilidad. Justamente es ahí donde debería entrar la autoridad del INDECOPI para realizar este análisis y determinar si es que esta barrera, este requisito, esta limitación debe ser inaplicada por ser ilegal o por no tener razonabilidad. ¿Cómo se materializan las barreras burocráticas? La norma nos establece que las barreras burocráticas se pueden establecer a través de actos administrativos, a través de disposiciones administrativas o tal vez a través de actuaciones materiales. ¿Y cuál es el origen de estas barreras burocráticas? Es importante tener en cuenta que estas llamadas barreras burocráticas van a tener su origen en el ejercicio de la función administrativa. No vamos a considerar como barrera burocrática aquellas medidas legislativas o judiciales, únicamente aquellas que sean administrativas. Entonces, en síntesis, es importante que tengamos en cuenta que tanto la comisión como la sala de eliminación de barreras burocráticas solamente van a conocer y van a analizar aquella barrera burocrática que se encuentre contenida en normas provenientes de la función administrativa. También a través de ordenanzas regionales o municipales, en tanto estas no son de alcance nacional y no tienen fuerza de ley. Ahora, ¿qué deberíamos hacer en caso sospechemos que nos encontramos ante una barrera burocrática? En principio, tenemos que saber que un procedimiento por eliminación de barreras burocráticas puede comenzar mediante una denuncia de parte o a través de un procedimiento de oficio. En el primer supuesto, es decir, una denuncia de parte, eso significa que un administrado o un agente económico va a interponer una denuncia en la autoridad y se va a dar inicio al referido procedimiento. En el segundo supuesto, es decir, en el procedimiento de oficio, implica que la Secretaría Técnica de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas va a decidir iniciar un procedimiento por propia iniciativa, sea porque realizó una investigación de oficio de manera previa o de repente porque ha recibido una denuncia informativa sobre la existencia de una o varias barreras burocráticas con la finalidad de verificar justamente si estas son ilegales o carentes de razonabilidad. ¿Cuál es el análisis ya en concreto que se realiza ya en el trámite, ¿no? Esto ya probablemente lo han conversado en las exposiciones previas, pero en resumen se van a analizar dos aristas: la legalidad de la barrera o la razonabilidad de esta. Entonces, si es que las medidas han sido dictadas contraviniendo leyes, nos vamos a encontrar ante una barrera burocrática ilegal. Por otro lado, si es que las medidas son arbitrarias, es decir, que carecen de justificación o tal vez son desproporcionadas, es decir, excesiva de acuerdo a los fines que persigue, nos vamos a encontrar ante una barrera burocrática carente de razonabilidad. Ahora, la primera etapa dentro de la metodología de análisis de una barrera burocrática es el llamado análisis de legalidad. Este análisis, esta evaluación, supone contrastar el acto o la disposición administrativa, o no sé, tal vez la actuación material, con las disposiciones que se encuentren vigentes dentro del marco normativo y que presuntamente están siendo transgredidas. Este análisis de legalidad presume
presupone tres puntos, que son los que vemos en este cuadro. La competencia, la formalidad, y se va a verificar además si es que se respeta otras normas del ordenamiento jurídico. Respecto al análisis de competencia, que es el primer filtro que va a analizar la autoridad, se va a verificar si es que existen o no atribuciones conferidas por ley que autoricen a esta entidad a establecer o aplicar la barrera en cuestión. Si es que se verifica que la autoridad no cuenta con competencia, la denuncia va a ser declarada fundada. Si es que se considera que sí tiene competencia, se va a pasar al segundo filtro, que es el filtro de formalidad. En este segundo filtro, lo que se va a analizar es si es que la entidad siguió los procedimientos o formalidades, valga la redundancia, que exige el marco legal para la emisión o publicación de la disposición administrativa que materializa la barrera burocrática. Entonces, nuevamente, si es que aquí se verifica que la barrera no supera el filtro de formalidad, la denuncia va a ser declarada fundada. Si es que se considera que sí supera este filtro, se va a pasar al tercero, que es el respeto de otras normas del ordenamiento jurídico. En este último filtro, lo que se va a verificar es si es que a través de la imposición o la aplicación de la barrera burocrática se contravienen normas o principios de simplificación administrativa o cualquier dispositivo legal. Es importante también tener en cuenta que si es que se verifica, por ejemplo, en un primer análisis, el filtro de competencia, se va a aplicar lo que se llama la lógica de preclusión. Entonces, la autoridad, por lo general, no va a continuar con el análisis de los demás filtros. Entonces, si es que se declara que una barrera burocrática es ilegal, también lo usual es que no se continúe con el análisis de razonabilidad. Sin embargo, existen supuestos en los que sea la comisión o la sala de Indecopi determinen que corresponda o que es necesario realizar este análisis de razonabilidad por no sé, tal vez la materia o la importancia del tema que se está discutiendo en esta sede, ¿no? Ahora, una vez superado el análisis de legalidad, podemos pasar a lo que se llama el análisis de razonabilidad. Es importante, aquí lo hemos puesto al inicio del cuadro, preguntarnos si es que existen indicios. Esta es una condición importante que determinará si es que la autoridad de eliminación de barreras burocráticas va a continuar con la evaluación de razonabilidad sobre la medida cuestionada. Es decir, en los procedimientos en la eliminación de barreras burocráticas, siempre debemos de contar con indicios suficientes respecto a la carencia de razonabilidad de la medida, hasta desde la presentación de la denuncia, tratándose de denuncias de partes, hasta antes de que se emita la resolución que admite a trámite, ¿no? Es decir, en esos indicios tú tienes que presentar pruebas, así sean indiciarias, de que efectivamente la medida que estás cuestionando puede ser declarada carente de razonabilidad. Ahora, una vez se determine que sí contamos con indicios suficientes, vamos a pasar con el análisis, que se trata principalmente de dos filtros, a diferencia del análisis de legalidad. En este caso vamos a analizar la arbitrariedad de la medida o la desproporcionalidad de esta. Respecto a la arbitrariedad de la medida, debemos aquí acreditar un interés público que sustente la medida cuestionada. También vamos a tener que acreditar la existencia del problema que busca la solución y la idoneidad de la medida cuestionada, es decir, que esta es la más adecuada para solucionar el problema que tú estás planteando. Si es que se supera este filtro, pasamos al análisis de proporcionalidad. Si es que se considera que esta medida es arbitraria, la denuncia va a ser declarada fundada. Luego, si es que efectivamente pasamos un segundo filtro y pasamos a analizar la proporcionalidad de la medida, ¿qué es lo que se va a evaluar en esta instancia? En esta instancia lo que
Los aspectos que se van a discutir son los beneficios o el impacto positivo que genera la medida, los costos para los agentes afectados, el impacto negativo tal vez para la competencia en el mercado. Eso en el análisis de costo-beneficio. También se va a tener que analizar si es que la medida genera más beneficios que costos. Y finalmente también se va a determinar si es que se han analizado que existen otras medidas alternativas que permitan demostrar que estas no resultarían menos costosas o igualmente efectivas. Asimismo, también se va a evaluar la posibilidad de no emitir una nueva regulación. Entonces, si es que se considera finalmente que la medida es desproporcionada, la denuncia, tratándose de una denuncia de parte, va a ser declarada fundada. Si es que no se cumple con este supuesto, claramente esta va a ser declarada infundada y se va a archivar el procedimiento. Ahora, una vez resuelto el procedimiento, realizado el análisis de todos los documentos y argumentos que obran en el expediente, se va a declarar que una barrera es burocrática, es ilegal o de repente carente de razonabilidad. Pero ¿cuáles son los efectos que esta declaración implica, no? En concreto, y aquí en un resumen muy sintetizado, podemos señalar que cuando la barrera burocrática es declarada ilegal y además está contenida o materializada en disposiciones administrativas, la barrera burocrática se va a inaplicar en caso en concreto y con efectos generales, es decir, en favor del denunciante y en favor de todos aquellos agentes económicos o ciudadanos afectados por la imposición de la misma barrera burocrática. Esto tratándose, ojo, de procedimientos de parte. Ahora, si es que la barrera burocrática es declarada carente de razonabilidad y además está contenida o materializada en disposiciones administrativas, esta barrera burocrática se va a inaplicar en el caso en concreto. Lo mismo va a suceder con la inaplicación al caso en concreto cuando la barrera burocrática es declarada ilegal o carente de razonabilidad y además está contenida o materializada en actos o actuaciones materiales por parte de la autoridad. Esto respecto a procedimientos iniciados de parte. ¿Y qué sucede con los procedimientos iniciados de oficio por la propia autoridad? Tenemos dos supuestos. Cuando la barrera burocrática es declarada ilegal y está contenida o materializada en disposiciones administrativas, esta se va a inaplicar con efectos generales, es decir, en favor de todos los agentes económicos o ciudadanos afectados por la misma barrera burocrática. De otro lado, también tenemos la posibilidad de que la barrera burocrática sea declarada carente de razonabilidad y esté contenida en disposiciones administrativas. Ahora, en este caso, a diferencia de lo que mencionábamos ahorita hace un segundo, en este supuesto solamente se dispone la publicación de un extracto de la resolución en el Diario Oficial El Peruano. Y es a partir de esta publicación que los funcionarios se encuentran obligados a inaplicar la barrera burocrática carente de razonabilidad. En caso no cumplan con esta disposición, tales funcionarios van a poder ser sancionados por la autoridad. Ahora, ya habiendo realizado un marco general sobre cómo funciona el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, en qué consiste una barrera burocrática, ya vamos a conversar un poquito sobre los recientes cambios normativos que se han dado en los últimos meses. Lo más importante que podemos comentar aquí es que en mayo se promulgó la ley 31755, que es la ley que modifica la ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas, que es principalmente esta norma la que vamos a comentar, en tanto sí insertó algunos cambios que debemos resaltar y tenemos que tener en cuenta. Dentro de las modificaciones relevantes que tenemos con
con esta norma, tenemos la incorporación expresa del principio de interpretación favorable. A través de este principio, tenemos que durante la tramitación del procedimiento, cuando exista más de una forma de interpretar los casos, la autoridad, sea a nivel comisión o sala, deberá hacer prevalecer aquel sentido interpretativo que cumpla mejor la finalidad de la legislación sobre eliminación de barreras burocráticas y simplificación administrativa. Es decir, en síntesis, en aplicación de este principio de interpretación favorable, la autoridad deberá interpretar las normas administrativas de forma que se atienda de la mejor manera el fin público al cual se dirigen y claramente siempre preservando razonablemente los derechos de los administrados. Esta es una de las principales modificaciones legislativas. Por segundo lugar, tenemos que se elimina la posibilidad de desestimar un indicio de razonabilidad porque se considera un argumento genérico. La ley agrega supuestos que no se consideran justificaciones suficientes por parte de la autoridad para archivar la denuncia. Al momento de empezar el análisis de razonabilidad, comentábamos que es importante determinar si contamos con indicios suficientes para justamente iniciar este análisis. Lo que muchas veces sucedía es que la autoridad señalaba que los argumentos son muy genéricos y por eso desestimaba las denuncias por justamente no haber acreditado estos indicios, ¿no? Y desestimaba, de hecho, estas denuncias y las archivaba. Ahora, a través de estos cambios normativos, la ley agrega supuestos expresos por los cuales la autoridad no va a poder archivar estas denuncias. Tenemos, por ejemplo, la falta de medios probatorios que, por ejemplo, pueden ser conseguidos por la propia autoridad de repente a través de requerimientos de información. Tenemos también que no se puede archivar por falta de precisión de la barrera controvertida o sus medios de materialización, la falta de suficientes indicios de carencia de razonabilidad si la entidad competente puede identificarlos por propia iniciativa o tal vez la sobrecarga administrativa. Con estos supuestos que se incluyen a través de estas modificaciones, se busca darle continuidad al procedimiento, ¿no? Y también velar porque el administrado encuentre soluciones también efectivas a través de esta vía. Otro de los cambios que hemos tenido en la norma, que ya es un poco más formal por el tema de plazos, se señala ya expresamente que las medidas cautelares deben ser concedidas o rechazadas en un plazo máximo de 30 días hábiles desde realizada la solicitud. Otro de los cambios importantes que tenemos es que se incorpora la inaplicación con efectos generales de barreras burocráticas y razonables en los procedimientos iniciados de oficio. A través de esta modificación, la inaplicación con efectos generales se ha extendido también a las barreras burocráticas carentes de razonabilidad. Son en los casos, ojo, en el que el procedimiento haya iniciado de oficio por la autoridad. Esta norma también incorpora esta disposición referida a que los elementos que acreditan la razonabilidad de una norma deberían efectuarse por la entidad denunciada durante la elaboración de la norma hasta antes de la emisión de esta. Esto que parece ser de repente bastante obvio, el legislador ha decidido incorporarlo expresamente en la norma aplicable para este caso, ¿no? Lo que señala en efectos prácticos es que tu justificación de razonabilidad debes efectuarla durante la elaboración de la norma hasta máximo antes de la emisión de esta, ¿no? Y ya finalmente, para culminar, tenemos estos dos cambios adicionales que encontramos en la ley. Esta inicial, que nos parece bastante importante, se establece también que la inacción de la administración pública
también podrá ser cuestionada como una barrera burocrática. Esto, ojo, la ley también establece que se puede realizar en determinadas circunstancias, pero ya se valía de forma expresa que la inacción de la administración pública va a poder ser cuestionada como una barrera burocrática. Y finalmente tenemos nuevamente un aspecto meramente formal en el que se establece el plazo para dar respuesta expresa a denuncias informativas. Se establece un plazo para que estas sean atendidas de 20 días, siendo que posteriormente a ello la autoridad va a tener 45 días además para determinar si es que decide iniciar o no un procedimiento administrativo en base a la denuncia informativa que cualquier ciudadano o agente económico haga llegar a la autoridad. Bueno, con eso ya culmino la presentación. No sé si es que de repente tienen alguna duda. Ok, aquí por el chat me indican si es que podemos ahondar un poco más sobre lo que son las denuncias informativas. Ya, las denuncias informativas son aquellas mediante las cuales personas, empresas, agentes del mercado ponen en conocimiento del Indecopi la posible existencia de una barrera. Una vez realizado esto, la entidad va a recibir esta denuncia informativa y en base a la información que conste en ella, va a evaluar si es que corresponde o no iniciar un procedimiento de oficio. O de repente también a través de estas denuncias informativas, los administrados, los agentes económicos alertan también al Indecopi a veces sobre el incumplimiento por parte de una entidad de la obligación de no aplicar una barrera burocrática. Como ya les mencionaba, con las modificaciones legislativas se han establecido plazos tanto para atender estas denuncias informativas, como también para decidir si es que inicias o no un procedimiento sancionador de oficio en base a estas, ¿no? ¿Qué tipo de procedimientos son las barreras burocráticas? El procedimiento por eliminación de barreras burocráticas es meramente un procedimiento administrativo sancionador. Claro, vamos a tener un sancionador si de repente lo iniciamos de oficio y también podría ser considerado un trilateral si es que el procedimiento es iniciado por denuncia de parte. Ya, sobre la inacción de la administración. Lo que les comentaba es que con las modificaciones que se han insertado a la norma, se precisa que la inacción de la administración pública va a ser cuestionada, bueno, es posible de ser cuestionada como una barrera burocrática en determinadas circunstancias. Por ejemplo, la ley te está precisando que el Indecopi va a poder analizarlas como una barrera burocrática cuando su actuación, por ejemplo, o sea, la actuación de la administración sea indispensable para el ejercicio de las actividades económicas o para la ejecución de un procedimiento administrativo y además no exista una solución alternativa por medio del régimen de silencios administrativos. Entonces, este cambio sí resulta bastante importante porque, no sé, tal vez se puede ayudar a los negocios, a los agentes económicos,
cuando estos dependan mucho de las decisiones que no se emiten justamente por inacción por parte del Estado, ¿no? Bueno, no sé si es que tuvieran alguna duda adicional. Ok, listo, parece que en principio quedó todo claro. Igual si es que surgiera alguna duda, siempre pueden ponerse en contacto con nosotros y con mucho gusto los podemos orientar. Muchas gracias a todos por asistir y prestar atención a la exposición. Muchas gracias, doctora, por haber sido clara con las respuestas de los participantes. Me uno a los comentarios donde dicen que ha quedado todo claro y sus agradecimientos que son muy sinceros. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Ha sido clara, ha sido entendible y esperamos que en otra oportunidad nos pueda acompañar en futuros cursos que desarrollará Biloyer. Muchísimas gracias, doctora, que tenga una excelente noche.